Este video es muy especial ya que llevo mucho tiempo queriendo traerles una historia que venga de España, ya que muchos de ustedes son de ahí y también es el único país occidental con un genuino monje Shaolin. Así es, hoy les traigo la traumatizante historia de Juan Carlos Aguilar, el último Shaolin, un hombre que llegó a los límites más extremos a los que se puede llevar la mente y el cuerpo humano, haciendo que finalmente explotara, causando uno de los eventos más dantescos que se han visto recientemente en España. Empecemos. ¿Qué tal? Yo soy Fusgo y este es el caso de Juan, el primer y último Shaolin occidental. En el País Vasco, concretamente en Baracaldo, España, en 1965, nació Juan Carlos Aguilar. Por motivos que verás más adelante entenderás por qué a Juan no le convenía tanto hablar de sus primeros años, además que para él lo único importante en su vida como el último monje Shaolin occidental que es de estos primeros años, solo se conoce su trasfondo en las artes marciales. Juan aclamaba que desde niño ya conocía el sufrimiento, que eso fue lo que lo forjó, y quien llevaba esto era su hermano mayor, a quien Juan durante toda su vida se refirió como su único gran maestro. Su hermano era una figura admirable no solo para Juan, sino también para todos en los gimnasios de karate y kung fu a los que frecuentaban. Este chico tenía un talento nato para las artes marciales, talento que Juan no tenía. Y aquí hago una aclaración. No quiero que tengas en mente al hermano de Juan como una figura protectora y ejemplar. Él, mediante humillaciones y maltratos, le enseñaba a Juan a, entre comillas, mejorar sus habilidades. Sé que en el mundo de la pelea tampoco es lo mejor que te enseñen con besos y abrazos, y Juan lo sabía, pero las constantes peleas que perdía con su hermano como que crearon cierto rencor en él, así que como buen protagonista de anime, Juan decidió emprender un viaje para llevar sus habilidades al siguiente nivel. En 1992 se corre el rumor de que por primera vez en la historia, un templo sagrado al norte de China abre sus puertas para los extranjeros que quieran probarse para lograr la dura y gran hazaña de convertirse en un monje Shaolin. Tras estar meses investigando para saber si esto era verdad, Juan, en pro de ser un mejor artista marcial, lo deja todo para convertirse en un monje Shaolin, sabiendo la dura prueba que le esperaba y que nunca otro occidental había conseguido tal título. Nadie mejor que el Juan de años después te comente qué tan dura fue esta prueba. Te van a poner en situaciones muy complicadas en las que la mayoría de las personas pues se arrojan la toalla, ¿no? Tiran la toalla. Y de hecho, pues de todos los internacionales que estaba ahí me quedé yo el único, ¿no? Pero por allí pasamos, no sé qué decirte, pero más de 200 personas de extranjeros y tanto igual chinos, japoneses o sea, orientales, ¿no? Y la verdad es que se llegan, pues no sé, en mi promoción no sé si estábamos solo 5 personas, un poquito complicado. Como ves, no cualquiera consigue esto. De esta manera, en 1994, Juan por fin decidió volver a España. Cuando sus amigos lo vieron de vuelta, ninguno lo reconoció. Este llamaba mucho la atención, cosa que nunca pasaba, y esta atención venía mayormente porque estaba con el pelo rapado, llevaba ropas naranjas de monje y emanaba una calma nunca antes vista. Ahora sí, Juan no se cortaba para denominarse a sí mismo como maestro Shaolin y monje budista. Todos en España lo aceptaron como una eminencia en artes marciales, pero la tragedia estaba a punto de llegar. En 1997, su maestro, el hermano mayor de Juan, muere violentamente aplastado por un montacargas delante del mismo Juan Carlos. Aquí vendría otra etapa oscura, pero este bajón vino como impulso para que poco después llegaran los mejores años de Juan. Lo empezaron a llamar de programas de televisión y era muy pedido por la prensa. Esto por su gran imagen como monje budista y maestro en artes marciales, pues destacaba por sus logros de 3 veces campeón del mundo en Kung Fu y 8 veces campeón de España. Esto se dice pronto, pero en disciplinas tan sacrificadas, el ser galardonado tantas veces hacía que los medios no pararan de llamar a Juan, y estas llamadas venían acompañadas de grandes sumas de dinero.
En el mismo edificio donde murió su hermano, Juan decidió abrir su propio gimnasio llamado Zen 4. Él llamaba a este lugar su templo budista, alias el Océano de la Tranquilidad. Y por toda la fama que tenía Juan, a este gimnasio pronto se matricularían un gran número de alumnos. Los beneficios que estaba sacando Juan por su gran sacrificio hacia las artes marciales estaban siendo enormes. Solo que esos sacrificios al parecer no eran tantos como él aclamaba. Primero debemos hacernos la pregunta de ¿realmente existen los monjes Shaolin? Primero, China siempre fue un país en conflicto. Los gobernantes cambiaban a cada rato por los numerosos rebeldes que luchaban por el poder. Esto daba lugar a numerosas masacres en las que se rajaban a los monjes Shaolin. A lo largo de los años sucedían muchas de estas masacres, pero la fe por parte de estos monjes era tan grande que siempre salían de las cenizas, haciendo que crearan otros templos o que reconstruyeran los que habían sido destruidos para seguir practicando su disciplina. Pero en el año 1641, Li Zizeng, uno de los líderes rebeldes más sanguinarios de la historia china, masacró a la gran mayoría de monjes restantes, haciendo que prácticamente ni quedaran las cenizas de ellos para que vuelvan a surgir. Con esta tragedia se cree que ya por fin los verdaderos monjes Shaolin quedaron extintos. Li pronto se convertiría en emperador, pero a los meses sería asesinado. Esto hizo que los pocos monjes que lograron huir de las matanzas volvieran a los templos, pero de nuevo serían masacrados y mejor no continúo que me desvío del caso. Investigando me di cuenta que esta historia es muy interesante, así que si quieres que haga un video ya así dedicado a esta parte de la muy sangrienta historia china, coméntamelo aquí abajo y suscríbete al canal para que no te pierdas ese video. La malinformación y Juan en las entrevistas hacían ver a estos monjes como unos dioses que elevaron su control corporal a un nivel tan alto que eran prácticamente superhumanos. Pero aquí se aplica la épica frase de si eran tan buenos, entonces ¿por qué se murieron? Los Shaolin eran más budistas que buscaban, por así decirlo, vivir su fe mediante el dominio de habilidades físicas, lo cual está genial, no crean que les estoy faltando el respeto, pero ya saben que antes las personas eran muy supersticiosas y tristemente les hicieron como una cacería de brujas temiendo que realmente hicieran magia, aunque estas matanzas venían mayormente por un tema cultural, aunque eso lo indagamos mejor en otro video. Acá podemos decir que eran fuertes, sí, pero como no dedicaban todo su tiempo a ser amos de la guerra, a como sí hacían los guerreros de la época, pues esto daba lugar a que ante cualquier invasión medianamente planeada, pues los monjes estiraran la pata. Pero Fusgo, yo veo templos Shaolin en internet que tienen niños Shaolin y también señores con bigote Shaolin que se ven bastante Shaolines, así que sí existen. Pues no, en los años 80 los chinos se dieron cuenta que a los turistas les encantaban los monjes Shaolin, así que empezaron con los cuentos chinos y nunca mejor dicho. Qué tonto soy. Y bueno, empezaron a decir que ahora que los monjes querían expandirse hacia la cultura extranjera, así que pagando una gran suma de dinero, podías entrenar en un monasterio sagrado para convertirte en un gran maestro Shaolin. Y acá es cuando estafan a nuestro panita Juan. Seguramente lo llevaron a una escuelita en la que le enseñaron un poquito de kung fu cha-cha, a que inhale por la nariz, a que exhale por la nariz y luego lo mandaron para casa. Si esto se desconoce a día de hoy, imagina por esa época que la información llegaba a cuentagotas y ni los verdaderos maestros del kung fu tenían voz para desenmascarar a este farsante. Esto daba lugar a que todos compraran los cuentos de Juan, quien no se hacía llamar Juan, ya que este no es un nombre oriental y el monje Juan no queda tan fino, así que se le ocurrió modificar su nombre de Juan a Huang. Y ahora ya sí, este maestro a ojos del público era una figura digna de admiración, aunque ya algunos sospechaban que no era tan espiritual como aparentaba, aunque nadie se esperaría lo que estaba a punto de hacer. El 2 de junio de 2013 a las 3 de la tarde, una mujer que paseaba por las calles de Bilbao tranquilamente, de repente escucha un grito desgarrador de una mujer africana que intentaba escapar y pedía ayuda a las puertas del gimnasio Zen 4. Tras ella salió un hombre rapado que entre golpes y gritos la volvió a arrastrar al gimnasio. La mujer que iba por la acera no lo dudó y llamó a la policía.
Pasaron solo 3 minutos hasta que llegó la primera patrulla. La testigo seguía fuera del gimnasio llena de lágrimas, intuyendo que por la violencia vista, la víctima de seguro estaba recibiendo daños irreversibles. La policía tocó la puerta y nadie respondía, pero viendo que la desesperación de la testigo era tan grande, al instante con una masa los oficiales tiraron la puerta abajo y entraron al gimnasio. Rápidamente llegaron a una de las habitaciones y ahí se encontraba Juan Carlos Aguilar sin camiseta, sudando a más no poder y con las manos ensangrentadas. A su lado, en el suelo, estaba una mujer con las características que dio la testigo, pero la víctima no lucía bien, estaba semicubierta con una lona y en estado de inconsciencia. Antes de poder atenderla, tuvieron que reducir a Juan, quien intentó atacar a los oficiales, pero su lucha fue en vano y lograron arrestarlo. Ahora sí, de inmediato llevaron a la víctima a un hospital de urgencia a ver si le podían salvar la vida, ya que había sido fuertemente estrangulada por varios minutos con una brida y cinta americana, pero tristemente la cosa no quedaba ahí. Los oficiales delegaron por completo la atención de la víctima a la ambulancia porque notaron un olor extraño dentro del gimnasio y decidieron ver de dónde provenía. Esto los llevó hasta la zona del tatami, la parte principal del templo, pero el olor estaba como impregnado, no sabían de dónde salía exactamente. Esto hasta que decidieron levantar el techo falso de ese espacio. Ahí se encontraron con 7 bolsas, todas eran iguales, apestaban y eran de color verde. Al abrirlas no se lo podían creer. Dentro habían restos humanos que no parecían tener mucho tiempo ahí. Estos de inmediato fueron enviados a un laboratorio para tener una mejor idea de qué es lo que estaba pasando. Estos análisis demoran un poco, así que la policía se puso a armar la escena con lo que disponían. Primero encontraron una cámara de fotos. Esta contenía varias fotos de Juan teniendo relaciones sexuales con distintas mujeres. Todas las escenas parecían muy agresivas. Se ve que a Juan le gustaba someter a las mujeres hasta el punto de que en algunas de estas fotos, algunas de estas mujeres parecían estar inconscientes o sin vida, lo cual de nuevo activó alarmas en la policía porque al parecer estaban tratando con un asesino en serie. Esto llevó a que registraran el teléfono de Juan a ver si así podían contactar a alguna de estas mujeres. Eran varias, así que era difícil de creer que todas habían sido asesinadas. Las autoridades, mediante la agenda de Juan, poco a poco lograron contactar con algunas mujeres y gracias al testimonio de estas, se logró armar un mejor perfil de qué es lo que hacía Juan. En la misma entrevista que enseñé hace unos momentos, Juan hablaba de que ya después de, entre comillas, ganarlo todo en competencias físicas, dejaba esta especialidad y buscaba expandirse en llegar al siguiente nivel en el tema espiritual. No me queda duda de que dijo esto porque es más fácil mentir que tienes un nivel espiritual altísimo a que tienes unas grandes habilidades físicas, porque esas sí las puedes demostrar. Por eso decía que ahora dejaba a un lado las artes marciales. El gimnasio de Juan era más como una secta donde humillaba y agredía a quien no seguía las reglas o a quien sea para desahogarse. Si alguien intentaba irse, igual lo amenazaba, y con las mujeres que estaban matriculadas, Juan habitualmente tenía relaciones sexuales y las trataba con violencia. Para él, ellas eran seres desechables. Entre estas mujeres destacaba Eva. Ella era una mujer que había sufrido un ictus que le había dejado graves secuelas, como que le había dejado la cara un poco torcida, lo cual le daba dificultades de habla y cojeaba de una pierna. Eva era una mujer sumisa, lo cual le venía perfecto a Juan para que ella lo ayudara a llevar a cabo todas las depravaciones sexuales que le venían en mente. Y Eva nunca se quejaba, siempre estaba disponible porque veía a Juan como un dios. No era para nadie un secreto que Juan solicitaba muchos servicios sexuales, hasta se había hecho amigo de varias prostitutas, lo cual hizo que conociera mejor el movimiento de estos servicios por la zona. Así fue como dio con la hasta ahora desconocida Maureen Adautuya, de 29 años, una mujer nigeriana que huyó del país para buscar una vida mejor en España, y ante la necesidad decidió dedicarse a la prostitución. Con eso lograba ayudar económicamente a su familia en Nigeria. Ella quería conseguir un trabajo y una vida mejor, pero por falta de papeles no podía, y aquí es cuando llega Juan Carlos. Este le ofreció como trabajo fijo que se encargara de la limpieza del gimnasio.
No sabemos si también dentro del trato o el trato único que había era que Ada aceptara tener relaciones sexuales con él, porque ya era bastante conocido que el falso Shaolin siempre tenía el sexo en mente. De igual manera, el 2 de junio a las 6 de la mañana, unas cámaras de seguridad captaron el momento en el que Juan ingresa con Ada en el gimnasio. Habían civiles cerca, así que al parecer hasta el momento Juan no representaba una amenaza para Ada, pero esto cambiaría cuando entraron al gimnasio. Al parecer, en un principio sí tuvieron relaciones sexuales consentidas, pero de lo que sí no quedaría duda es que Juan empezaría a golpear varias veces a Ada en la cara y la ata de brazos y piernas. Luego se ve que Juan se toma un descanso tras tal episodio, baja al tatami y ahí se pone a hablar por teléfono con otra chica con la que estaba ligando y le envía un video de él sin camiseta. En este momento de despiste, Ada de alguna forma con todas sus fuerzas logra librarse de las ataduras y se dirige hasta la puerta de salida para escapar. Ahí se da cuenta que Juan había cerrado la reja con llave. Ada no podía salir, así que empezó a gritar pidiendo ayuda. Ahí fue cuando salió la testigo y llamó a la policía. No podemos decir que Ada tuvo suerte porque pese a que las autoridades actuaron rápidamente, por lo fuerte y por el gran tiempo que estuvo estrangulada, su cerebro estuvo mucho tiempo sin oxígeno, lo cual hizo que la mujer quedara 3 días en coma en el hospital hasta que finalmente murió. Con la otra víctima, la escena sería más dantesca. Trocear un cuerpo como lo hizo Juan es una tarea sumamente ardua física y mentalmente, aunque para un psicópata como Juan, el reto fue solo físico. La víctima era Jenny Rebollo, una mujer colombiana de 40 años que había huido de su país no por problemas económicos, ya que le iba bien, sino que huyó queriéndose quitar de la cabeza una tragedia que la persiguió durante toda su vida, pues su hijo de 7 años a finales de año murió en un accidente automovilístico. Jenny se apoyó en el alcoholismo para sanar, pero eso no la ayudaría en nada, así que tomó la idea de rehacer su vida en Bilbao. Pero la expectativa estuvo muy alejada de la realidad. A Jenny le costaba conseguir trabajo. Ella tenía en mente solo ser peluquera, ya que eso era lo que le gustaba, pero la necesidad la llevó a prostituirse en algunas ocasiones para salir de apuros y logró trabajar en una pequeña peluquería. El último que vio a Jenny con vida fue un amigo quien estaba muy preocupado por lo que ella le estaba diciendo. Esto era que Jenny estaba buscando un trabajo y que había conseguido una entrevista para ser masajista. Ya es conocido que en muchos locales disfrazan el ser un spa con dar servicios sexuales. Por esto el amigo de Jenny se alarma, pero no solo por eso, sino porque Jenny le decía que la entrevista era a las 10 de la noche. Jenny se fue a esa entrevista y no había nadie quien estuviera al tanto de ella. El entrevistador, por supuesto, era Juan Carlos, quien sin parar la golpeó y abusó nada más llegó al gimnasio. Se ve que Juan mantuvo a Jenny atada por un largo tiempo. Le sacó varias fotos en las que se veía a Jenny en lágrimas y sin poder moverse. Con el pasar de las fotos, Jenny se veía con cada vez más moretones en la cara, hasta que finalmente Carlos la asesinó y de igual manera le siguió sacando fotos. Y se acuerdan de Eva, ¿no? La mujer discapacitada que hacía todo lo que Juan le decía, pues él la llamó, le vendó los ojos y la hizo posar al lado del cadáver de Jenny, hasta hizo que la tocara. El depravado de Juan tomó fotos de toda la escena. Lo que siguió a continuación tampoco creo que aporte mucho, pero se podrán imaginar lo que hizo Juan para dejar los restos de Jenny en bolsas las cuales planeaba deshacerse poco a poco. Unas cámaras de seguridad lo captaron tirando unas bolsas hacia la ría de Bilbao. Estas seguramente tenían los restos de Jenny, ya que las bolsas que estaban en el gimnasio no contenían todos los restos, y pese a que se llevó a un equipo de buceo para encontrar las bolsas, nunca se encontró nada. Lo siguiente de lo que al parecer Juan quería deshacerse era de las manos y las prótesis mamarias de Jenny. Estas se encontraron en una bolsa al igual que las otras, pero estaban en el balcón del gimnasio. Estas son partes que ayudan a identificar a las víctimas. Las manos son partes muy únicas de cada individuo y las prótesis mamarias suelen tener un número de serie que ayudan con la identificación. Juan lo había planeado todo. Buscó a estas dos mujeres que eran extranjeras en situaciones vulnerables, las cuales si desaparecían sus familias no podían hacer mucho de inmediato. Si Juan tenía fotos de Jenny, se cree que también pudo tener otras víctimas fatales, ya que tenía varias fotos de otras mujeres también atadas en el mismo sitio,
pero por lo visto las autoridades españolas se ven muy seguras al respecto de que no hubo otra víctima. Juan prácticamente no quería soltar ni una sola palabra. Ya así a ver si colaba, dijo que las dos mujeres quisieron robarle y que eso lo llevó a asesinarlas guiado por la ira que le provocaba un supuesto tumor cerebral que tenía, tumor que también hizo que las matara sin recordar lo que había hecho. Pero por cómo trató de limpiar el cuerpo de Jenny, esto no tiene sentido y los oficiales le ofrecieron a someterse a pruebas psicológicas para confirmar lo que él decía, pero Juan se negó. Esto seguro porque si entraban en su cabeza iba a quedar aún más en evidencia que era un psicópata de libro. En el juicio, Juan seguía jugando su papel de Shaolin, manteniéndose firme y estando una gran parte del juicio con los ojos cerrados como si estuviese meditando. Nunca expresó arrepentimiento ni pidió perdón. Prácticamente solo habló en este momento. Ese mismo día y en los días posteriores diseccionó usted el cuerpo, es decir, lo cortó y guardó partes del cuerpo y el resto se deshizo de él. Sí. Para atarla, ¿utilizó usted cuerdas o bridas? Sí. ¿Le agredió usted con puñetazos y con patadas? No. Perdone. Sí, reconozco todos los hechos. Vale. En abril de 2015, Juan Carlos Aguilar fue sentenciado a 38 años de prisión, 19 años por cada víctima, una pena muy corta para lo que hizo, porque no solamente estamos hablando de que asesinó, intentó ocultar un cadáver, abusó de todas las formas, sobre todo de Jenny, y tengan en cuenta que casi nadie, a no ser que tenga muy mal comportamiento, cumple la sentencia entera, y algunos empezaron a sospechar que también Juan tuvo que ver con la muerte de su hermano, ya que se cree que si este seguía con vida, Juan no podía inventarse ese cuento de que era un Shaolin, ya que su hermano era la única persona que lo conocía de toda la vida. Esta fue la historia del falso Shaolin. Espero que te haya gustado este video y si es así, siéntete libre por pasarte por las otras historias que he subido a este canal, las cuales tienen mucho amor. No olvides suscribirte también, eso me ayuda mucho a hacer más este tipo de videos. Y como siempre, nos vemos en la próxima.